Unidad 4. Diseño de un programa de intervención. Diagnóstico social. La palabra diagnóstico proviene del griego diagnoslikos, formado por el prefijo dia, que significa a través, y genosis, que significa conocimiento, que en conjunto significaría apto para conocer, conocer a través o conocer por medio de. Sin embargo, el principio fundamental del diagnóstico social no solo es conocer por conocer, sino que es conocer para actuar con eficacia, por lo que se convierte en un elemento clave en la práctica social, puesto que es a partir de este que se procura un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a realizar una intervención social y en los diferentes aspectos que es necesario tener en cuenta para resolver la situación problema diagnosticada. Hay que ver el diagnóstico social como un puente o nexo entre la investigación y la planificación, puesto que sin investigación no puede haber diagnóstico, y sin un buen diagnóstico no se puede hacer la planificación. No obstante, hay algunos autores que ponen el diagnóstico social como parte de la investigación o la planificación, pero esto es un error. Por ejemplo, en la investigación, de una forma general, se busca sistematizar, relacionar, analizar e interpretar los datos, mientras que en el diagnóstico, además de realizar todo lo anterior, se debe comprender el problema de cara a la acción, lo que implica conocer cuáles son los problemas, el porqué de esos problemas, el contexto que condiciona la situación, cuáles son los recursos y medios disponibles para dar solución a la situación, factores que influyen, condicionan o determinan la problemática, los actores sociales, cómo se prevé que evolucione la situación, qué decisiones hay que tomar para definir prioridades y estrategias, y cuáles son los factores contingentes que condicionan la viabilidad y factibilidad de la intervención. De esta manera, el diagnóstico se realiza con dos propósitos o finalidades. La primera es para obtener información básica que sirva para programar acciones concretas, es decir, a partir de los datos sistematizados del diagnóstico se diseñan las operaciones y acciones que permiten enfrentar de manera permanente, con la mayor organización y racionalidad posible, los problemas y necesidades detectados. El segundo es para establecer una imagen bien definida de la situación que sirve para seleccionar y establecer la estrategia de actuación más adecuada, es decir, tiene que servir como fundamento para establecer ciertas estrategias para tratar o solucionar las problemáticas, necesidades, aspiraciones o diversos aspectos que inciden de manera positiva, negativa o neutra en el logro de los objetivos. Por todo lo anterior, hay que tener en cuenta que un diagnóstico social posee ciertas características y se presenta en distintas instancias de la intervención, como son que el diagnóstico es una fase o momento dentro del proceso de todos los métodos de la intervención, lo que hace que intervenga en el estudio-investigación, la cual culmina en un diagnóstico de la situación-problema. En la programación, esta se apoya del diagnóstico para formular propuestas de intervención. En la ejecución, esta toma en cuenta el diagnóstico para establecer la estrategia operativa y la implementación de acciones. Y en la evaluación, esta faceta de la intervención se puede realizar en diversos momentos del proceso, siendo uno de ellos el diagnóstico con el propósito de valorar los cambios producidos con respecto a un punto inicial dado por este mismo. Además, el diagnóstico se apoya de una investigación aplicada, puesto que utiliza los resultados para inducir cambios planificados o inducidos con el propósito de resolver problemas, satisfacer necesidades, desarrollar potencialidades o para actuar sobre un aspecto de la realidad social. También, el diagnóstico es una unidad de análisis y síntesis de la situación-problema que sirve de referencia para la elaboración de un programa de acción. Así, el diagnóstico describe los elementos y aspectos de una realidad y su interconexión e interdependencia de estos que muestran el papel que desempeñan en el sistema de una totalidad. Asimismo, el diagnóstico funciona como un instrumento abierto, puesto que se modifica cuando hay nuevos datos disponibles, ajustando así las relaciones e interdependencias. El diagnóstico es una herramienta no terminada debido a que, en un trabajo verdaderamente participativo, la gente abre un nuevo horizonte de problemáticas que permiten explorar áreas o aspectos no explorados. Además, aportan nuevos elementos que enriquecen y mejoran el diagnóstico.
Por último, el diagnóstico contextualiza la situación problema como parte de una totalidad social. Para realizar esto, Aguilar, Ibáñez y Anderegg en 2009 proponen que la contextualización sea desde un enfoque sistémico, ecológico y dialéctico, aspectos que deben tomar en cuenta lo siguiente. Es sistémico porque los problemas son esto. Un sistema es un todo unitario y organizado compuesto por dos o más partes, ya sean elementos, componentes o subsistemas, que constituyen una complejidad organizada. Es ecológico porque considera que los eventos no suceden aislados, puesto que esta postura afirma que todo está relacionado con todo o con los demás. Así, las problemáticas desde un abordaje social tienen en cuenta los efectos, interacciones y retroalimentaciones entre los diferentes subsistemas. Y por último, es dialéctico, ya que supone un enfoque holístico que 1. Capta cada elemento y su dinámica con el conjunto o sistema global. 2. Supera la dicotomía entre la teoría y la práctica, tratándolos como elementos interrelacionados. 3. Expone un pensamiento crítico que evalúa lo que puede ser posible. 4. Cumple una función desmitificadora que hace reflexión de lo que se considera ya dado y lo que debería ser o pudiera ser. Y 5. Maneja una perspectiva utópica que plantea un futuro diferente y deseable. Después de lo expuesto anteriormente, es imperioso establecer una definición que enmarque qué es el diagnóstico social. No obstante, a pesar de lo útil que es tener una definición última y totalizadora, cada autor ve de diferente manera este concepto, por lo que les ofrecemos las siguientes. Para Mary Richmond en 1917, el diagnóstico social es el intento de efectuar con la mayor precisión posible una definición de la situación y la personalidad de un ser humano con alguna carencia social, es decir, de su situación y personalidad en relación con los demás seres humanos de los que depende en alguna medida o que dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de la comunidad. Para Aguilar, Ibáñez y Anderegg en 2009, el diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de información que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles, permitiendo una discriminación de los mismos según su importancia, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas. Para Díaz Herraiz y Fernández de Castro en 2013, el diagnóstico social se entiende como el proceso que sintetiza, interpreta y conceptualiza la naturaleza y magnitud de las necesidades sociales en sus efectos, génesis y causas personales y sociales. Finalmente, para Curi y Arias Astray en 2016, que realizaron una revisión bibliográfica de la evolución del concepto de diagnóstico social, definen este como el juicio profesional que formula el trabajador social como resultado del estudio y de la interpretación de una situación social dada y que constituye el fundamento de la intervención social en dicha situación. La correcta formulación del diagnóstico social es responsabilidad y competencia del trabajador social y deberá contemplar las dificultades y las fortalezas de la persona y de su situación individual, familiar, social e institucional. De esta forma, el diagnóstico debe contener cierta información que delimite una situación en sus causas y consecuencias personales, sociales e institucionales, por lo que, en opinión de Díaz Herraiz y Fernández de Castro en 2013, para que éste sea útil, debe ser 1. Completo, porque incluye toda la información verdaderamente relevante y significativa. 2. Claro, ya que excluye detalles innecesarios, evita barroquismos, es decir, tendencia a la decoración formal excesiva y recargada, y el exceso de información, por lo que debe plasmar un lenguaje objetivo y sencillo que sea fácilmente comprensible utilizando cuadros y esquemas cuando sea conveniente. 3. Preciso, puesto que debe establecer y distinguir cada una de las dimensiones y factores del problema y
discriminar y brindar información útil para orientar la acción de manera concreta y específica, incluyendo todos los aspectos necesarios y suficientes. 4. Oportuno, ya que debe realizarse o actualizarse en un momento en que pueda ser utilizado para tomar decisiones que afecten a la actuación presente y futura, pues de lo contrario los datos podrían perder actualidad. Después de acotar la naturaleza del diagnóstico social, el paso siguiente es saber cómo se realiza, lo que implica o conlleva, en la práctica, la realización de una serie de tareas o acciones clave, las cuales se explicarán a continuación. La fase 1 del proceso es la identificación de las necesidades, problemas, centros de interés y oportunidades de mejora que se presentan en una situación determinada. Por lo que, para realizar esta tarea, debemos considerar y tener presente los siguientes conceptos. Necesidades y satisfactores. Las necesidades humanas se definen como el conjunto de condiciones de carencia y privación claramente identificadas y de validez universal, inherentes a la naturaleza de las personas y para cuya resolución éstas tienen potencialidades, por lo que es esencial satisfacerlas de manera integral, puesto que esto va a definir la calidad de vida de los individuos y los grupos sociales. La privación de cualquier necesidad tiene un efecto potenciador del impacto de estas privaciones en las personas, desencadenando diversas patologías. De esta manera, es imperante tomar en cuenta que, para solucionar una problemática, se deberá resolver más de una causa o parte de ella para satisfacer una necesidad de manera integral, es decir, que una situación adversa no solo se conforma de una causa, sino de una serie de factores. Por otro lado, un satisfactor son los modos particulares que cada sociedad o sistema utiliza para satisfacer las necesidades universales, por lo que cada cultura tiene cierto tipo, cantidad y calidad de satisfactores socialmente definidos. De esta manera, al decir necesidad nos referimos a la carencia o falta de medios adecuados para satisfacer una o varias necesidades. Sin embargo, pueden existir falsos satisfactores o satisfactores inadecuados, por lo que se puede decir que existen diversos tipos de satisfactores, los cuales pueden ser 1. Violadores o destructores, y es cuando, con el pretexto de satisfacer una necesidad, aniquilan en realidad la posibilidad de hacerlo. 2. Pseudosatisfactores, y son los que estimulan una falsa sensación de satisfacción de necesidad, por ejemplo, la limosna. 3. Inhibidores, son los que por el modo en que satisfacen una necesidad que generalmente se sobresatisface, dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras. 4. Singulares. Estas apuntan a satisfacer una sola necesidad, siendo neutros respecto a otras. Suelen ser característicos de los programas sociales tradicionales, por ejemplo, los programas de suministro de alimentos, de viviendas sociales, seguros sociales, etc. 5. Sinérgicos, que son los que, por la forma en que satisfacen una necesidad, estimulan y ayudan a la satisfacción simultánea de otras necesidades. En conclusión, además de buscar lo que falta y se carece en una comunidad, el diagnóstico debe considerar el modo en que se atiende esas necesidades y si promueve el desarrollo humano, entendiendo y estableciendo las causas que coadyuvan al modo de satisfacción. Problemas sociales. J.M. Rueda entiende el problema como la presencia de un rasgo o factor social que se considera como perjudicial o indeseable. De esta manera, pueden surgir problemas al existir conflictos de intereses entre diferentes actores sociales, cuando las medidas y acciones que se realizan no responden a intereses directamente relacionados con la situación que padecen las personas, cuando las personas deben enfrentarse a situaciones y acontecimientos inesperados y no deseados, cuando se ven obligadas a solucionar un cierto número de cuestiones que sobrepasan su capacidad de afrontamiento, cuando surgen situaciones estresantes, cuando los procesos de socialización no han sido potenciadores del desarrollo personal y social, sino que lo han deteriorado seriamente, etc. En el diagnóstico social, la identificación de necesidades y problemas se debe guiar por la búsqueda de 3 aspectos básicos y fundamentales. El primero es la naturaleza del problema o necesidad.
y es definir y describir de manera concreta y específica el problema o necesidad que se está tratando, analizando sus distintas dimensiones o aspectos, además de identificar el tipo de satisfactores que se utilizan para responder a cada necesidad, con el propósito de establecer la forma en que éstas están afectando el desarrollo humano de las personas y analizar satisfactores más positivos y sinérgicos que los actuales. El segundo es la magnitud del problema o necesidad, y es determinar el grado o extensión del problema, señalando a cuántas personas afecta esta situación o en qué espacio territorial se plantea el problema. En los casos de problemáticas cíclicas o estacionales, las cuales no tienen un carácter de permanente, será necesario indicar la frecuencia y distribución de ésta para plantear una correcta previsión de atenciones, cuidados, servicios o intervenciones. En el caso que una situación afecte a una determinada zona, hay que establecer su distribución, es decir, el grado de concentración o dispersión de las personas afectadas por el problema, puesto que esto puede condicionar la cantidad y tipo de recursos necesarios para su solución, la organización de los servicios y los recursos humanos. Y tercero, la gravedad del problema o necesidad. Es el nivel de peligrosidad del problema o necesidad, el cual se establece en función de los efectos o consecuencias negativas que tienen o pueden tener el proceso de desarrollo humano y social de las personas, grupos o comunidades, y en función del grado de reversibilidad de dichos efectos, por lo que hay que considerar el proceso evolutivo y el momento o fase en la que se encuentra la problemática, que puede estar en una etapa inicial, de desarrollo o avanzada, así como considerar los factores condicionantes y de riesgo asociados a este. Centros de interés. El diagnóstico también debe explorar los intereses de las personas, puesto que la estrategia de acción puede ser más oportuna si se desarrolla desde un interés que de un problema o necesidad, ya que éste puede convertirse en un motivador más efectivo de movilización en comparación con un problema que puede ser percibido como grave y fatalista. Necesidades de cambio y oportunidades de mejora. El diagnóstico debe dar cuenta del modo en que se actúa profesionalmente y se presenta los servicios y las posibilidades de mejoramiento de la atención que se brinda a las personas. Para identificar las oportunidades de mejora, se puede hacer una comparación entre unidades administrativas de una misma organización, entre niveles administrativos de una misma institución, entre servicios y programas similares que operan en contextos parecidos y pertenecen a organizaciones distintas. También se puede realizar un análisis comparativo entre las interacciones reales y potenciales entre las necesidades sociales reales, las demandas expresadas y los servicios ofertados, identificando las coincidencias y discrepancias que se dan entre estas, tratando de que estos tres aspectos converjan lo más posible. Estas intersecciones generan 4 zonas o tipos de situaciones en las cuales, al hacer un análisis adecuado de ellas, se pueden identificar las áreas de mejora que necesita una comunidad. Por ejemplo, en la zona 1, que está formada por las necesidades expresadas e investigadas que coinciden con servicios demandados por la comunidad para las cuales no existen medidas ni servicios sociales institucionales públicos o privados, provocando descontento en la población. La zona 2 se constituye por la existencia de servicios disponibles para atender necesidades y problemas existentes, pero esos servicios no se utilizan o se infrautilizan, puesto que no hay demanda o conciencia de la necesidad de uso por parte de la población. En la zona 3, existe una demanda que es satisfecha mediante ciertos servicios. No obstante, estos servicios no dan respuesta verdadera a necesidades y problemas sociales, dando lugar a un derroche y despilfarro de servicios. Y la zona 4 se integra por necesidades reales que se expresan en demandas de servicios, las cuales se ofrecen y están disponibles para la población que los requiere. No obstante, esta convergencia entre necesidades, demanda y oferta es por lo general escasa y suele estar influenciada por el nivel educacional de la población, el nivel de vida, la percepción subjetiva de la calidad de vida de la gente y el grado de participación interesada de la comunidad. Además, como parte de la identificación de oportunidades de mejora, al encontrar que ya se han tomado ciertas medidas o acciones para solucionar la situación problema, hay que recabar sobre ello la siguiente información. 1. ¿Qué tipo de actividades y servicios desarrolla la comunidad frente a sus problemas y necesidades, ya sean formales, informales, individuales, colectivas, profesionalizados, etc.? 2. ¿Quiénes las realizan o las realizaron?
ya sean personas, instituciones, grupos, etc. 3. ¿Cuándo se llevaron a cabo o cuándo se han iniciado? 4. ¿Cuáles son los resultados de dichas acciones y servicios? ¿En qué medida son o fueron eficaces? 5. ¿Cuáles han sido las razones de los éxitos logrados o de los fracasos? 6. ¿Cómo podrían mejorarse? 7. ¿Qué nuevas actividades o servicios haría falta desarrollar? A partir de todo esto, la primera fase del diagnóstico se constituye por la búsqueda de necesidades, problemas, centros de interés y oportunidades de mejora, por lo que se tendrá que recabar información tal como cuáles son los problemas y necesidades más importantes desde el punto de vista de la comunidad o grupo, qué otros problemas y necesidades se pueden identificar desde el punto de vista técnico y comparativo, qué otros problemas y necesidades identifican los agentes externos que también prestan servicios a la población, cuántas personas tienen esos problemas y necesidades, qué circunstancias, contextos y prácticas sociales causan la situación problema, cuáles son las posibles causas de esos acontecimientos, prácticas y acciones, qué otras posibles causas ambientales, políticas, económicas, culturales, etc., generan el problema o necesidad. A pesar de todo lo dicho, antes de empezar esta primera fase del diagnóstico, se debe realizar una investigación y familiarizarse con la situación problema, la cual debe profundizar en los siguientes aspectos. 1. En creencias y valores individuales y colectivos que afectan la calidad de vida de la gente. 2. Comportamientos aceptables para la cultura local o medio social de las personas afectadas. 3. Personas importantes en el grupo o comunidad, líderes naturales y formales, y la razón de por qué de esa importancia y o liderazgo. 4. La forma en que se adoptan las decisiones sobre los problemas del grupo o comunidad. 5. Los servicios de bienestar social disponibles, ya sean tradicionales, modernos, formales, informales, institucionales, no institucionales, públicos, privados, profesionales, voluntariados, etc. 6. Localización y accesibilidad de estos servicios. 7. Condiciones económicas de la población, lo que implica conocer ocupaciones, nivel académico, calidad de viviendas, etc., del grupo o comunidad. 8. Organizaciones, clubes y asociaciones que realizan alguna clase de acción social. Y 9. Modos locales de compartir ideas y sentimientos. La segunda fase del diagnóstico es la identificación de los factores causales o determinantes, factores condicionantes y factores de riesgo. Después de obtener la información acerca de los problemas, necesidades, centros de interés y oportunidades de mejora, es necesario comprenderlos en una situación concreta donde se analice su evolución a lo largo del tiempo, situándolos en un espacio determinado, es decir, hacer una contextualización adecuada de los datos con el propósito de establecer las acciones y las decisiones más convenientes de acuerdo con los factores positivos o negativos que influyen en la situación. Al decir factor, nos referimos a la causa determinante o condición necesaria de un acontecimiento o cambio. De esta manera, los factores que buscaremos analizar son los del entorno o ambiente y de la exposición de las personas a circunstancias negativas que causen o agraven un problema o necesidad, teniendo central atención en aquellos factores que favorezcan procesos de desviación, marginación e institucionalización. Factores causales o determinantes. En general, estos designan a la causa principal de un fenómeno, es decir, son las circunstancias, hechos, acontecimientos o situaciones que configuran y producen un problema o necesidad y que informan sobre el estado de la situación. De esta manera, es importante identificar, describir y establecer el peso relativo entre los distintos factores causales o determinantes en una situación social que inciden en la aparición de un problema o necesidad, por lo que es necesario analizar exhaustivamente factores tales como el entorno ambiental, el entorno laboral y ocupacional, el ambiente familiar y personal, el entorno de ocio, los estilos sociales de vida y las pautas de relación social, la personalidad y el carácter del sujeto, el estado de salud general, factores estructurales y procesos de sistema social que generan y mantienen la situación, impotencia percibida, anomia, desintegración, falta de estructura organizativa,
medios económicos o apoyo técnico, estructuras y procesos actuales o potenciales de cambio, y la dinamización del sistema, tensiones, contradicciones, conflictos, fallos funcionales o normativos, expectativas y necesidades insatisfechas. Factores condicionantes. Son los que moldean o matizan la situación, es decir, los hechos, acontecimientos, situaciones o procesos que influyen en la evolución del problema. En otras palabras, son aquellos factores que pueden ayudar o dificultar la solución del problema o la satisfacción de una necesidad. La identificación de estos factores nos permite prever las posibles trayectorias de evolución de los acontecimientos, permitiendo construir diferentes escenarios del futuro, previos a la toma de decisiones de intervenir de una manera u otra. Así, el reconocimiento de estos factores conlleva una descripción en la que se valora su influencia y la dirección a favor o en contra en la que se dirige dicha influencia. Factores de riesgo. Estos factores están asociados con el proceso o estado de desarrollo de una patología, por lo que es conveniente medir el grado de consecuencia que puede tener para los sujetos que están viviendo en este determinado proceso. De esta manera, se pueden detectar factores de riesgo tanto en el ámbito personal como social y ambiental. La tercera fase del diagnóstico es el pronóstico de la situación en el futuro mediato e inmediato. El pronóstico nos permite prever cuál será el futuro si se mantienen iguales o modificados algunos de los parámetros definitorios de la situación, teniendo en cuenta las tendencias e inercias del pasado y del presente. En general, nos muestra una apreciación de cómo se pueden configurar otros escenarios en el futuro mediante el análisis de las tendencias actuales o previendo cambios que podrían producirse actuando deliberadamente sobre esas tendencias. De esta manera, el pronóstico tiene dos finalidades principales. La primera es identificar las necesidades de cambio en el futuro y establecer los criterios y las acciones capaces de producir dichos cambios. El segundo es proveer información para decidir alternativas de acción que armonicen prioridades y asignaciones de recursos. El pronóstico de la situación se puede realizar de dos maneras. La primera es realizando una proyección que consiste en hacer una extrapolación del pasado y el presente en el futuro, con arreglo a los índices medios de evolución, realizando un análisis de las tendencias dominantes, aplicando el método estadístico matemático que permite captar probabilidades, procedimientos de extrapolación, proyección de curvas envolventes, etc., lo que da una descripción de la tendencia actual hacia el futuro, considerando que todas las variables intervinientes permanecerán estables o igual que hasta el presente. La segunda manera es haciendo una previsión mediante la realización de una intervención deliberada para modificar las tendencias, así obteniendo un pronóstico de la situación que se espera lograr en caso de llevar a cabo ciertas intervenciones concretas que, previsiblemente, alterarán una o varias de las variables y factores intervenientes o modificando la relación entre ellas. La cuarta fase del diagnóstico es la identificación de los recursos y medios de acción existentes y potenciales. Aquí se determinan los recursos y medios disponibles para atender las necesidades o problemas que se detectaron en el diagnóstico, por lo que el primer paso para realizar esto es identificar el tipo y cantidad de recursos que se podrían requerir, tarea que se puede hacer respondiendo a dos preguntas. La primera pregunta por responder es ¿quién puede resolver los problemas? Aquí se necesita conocer qué personas pueden contribuir a la solución de la situación y a qué nivel se pueden resolver los problemas y necesidades detectadas. Es decir, para resolver la situación se podría necesitar solo de la colaboración de las personas afectadas, o la asistencia y cooperación de ciertas instituciones, o la participación de la comunidad en su conjunto, o del esfuerzo compartido de la comunidad y de los prestadores de servicios, etc. La segunda pregunta que debemos responder es ¿qué tipo de ayuda o atención se necesita? Hay que determinar el tipo de ayuda o atención que requieren las personas, grupos o colectivos afectados para afrontar de manera adecuada la solución de la problemática o necesidad. De esta manera, el tipo de atención-intervención que se necesite se derivará el tipo de recursos requeridos que se intentará obtener, por lo que se tendrá que buscar las fuentes de donde se podrían adquirir dichos recursos.
Esta identificación y búsqueda debe guiarse a través de dos fuentes principales de recursos, los cuales son recursos existentes en la propia comunidad. Son los recursos individuales, colectivos e institucionales que la misma comunidad puede movilizar, por lo que hay que conocer e informarse sobre los medios que disponen los afectados para atender su situación, como puede ser un espacio para realizar las actividades, aportaciones económicas, colaboración de personas con ciertas aptitudes, mano de obra, cesión o préstamo de vehículos, materiales, objetos, materias primas, etc. Todo esto debe ser evaluado desde el concepto de utilizar los recursos apropiados, es decir, que estos deben estar relacionados tanto con el tipo de acción que se va a implementar como con las características de las personas que serán objeto de la atención, por lo que, tanto más apropiados, es cuanto mejor se adaptan al tipo de acción a desarrollar, a las características de la gente, a la metodología y al grado de participación que se espera. Recursos externos existentes y potencialmente disponibles. En algunas situaciones, los recursos que la comunidad puede ofrecer pueden ser insuficientes, por lo tanto, se debe identificar los recursos de fuentes externas, así como el tipo y cantidad de estos, la fuente de donde se pueden obtener, cuáles de estos existen realmente y están disponibles para utilizarse en el momento, el grado o factibilidad de obtener estos recursos y, por último, identificar aquellos recursos potenciales o susceptibles de obtenerse en un corto, mediano y largo plazo. Además, para realizar todo esto, sería conveniente incluir la siguiente información de los recursos disponibles. 1. El nombre de los organismos, organizaciones e individuos que poseen los recursos. 2. La descripción del tipo de recursos. 3. Ubicación del organismo o la persona pertinente. 4. Requisitos especiales que pudieran exigirse para obtener los recursos. 5. Selección de los mejores recursos, señalando las ventajas e inconvenientes de cada uno basados en la cultura, necesidades y problemáticas de la comunidad. Y 6. Realizar visitas y entrevistas de exploración de recursos junto con el mayor número de personas afectadas con el propósito que participen en la elección y obtención de recursos y en el proceso de solución. La quinta fase del diagnóstico social es la determinación de prioridades en relación con las necesidades y problemas detectados. En muchas situaciones, el diagnóstico puede arrojar varios problemas y necesidades que por su naturaleza no se pueden intervenir de manera simultánea debido a escasa o limitada obtención de recursos, por lo que es necesario establecer prioridades, es decir, decidir qué problemas se intentarán resolver primero. Este proceso de decisión de prioridades se realiza mediante dos tipos de criterios. El primero, de carácter político, ideológico o filosófico, que se basa en lo que debe ser o lo deseable en relación con fines políticamente priorizados o considerados filosóficamente más valiosos. El segundo es de carácter técnico, basados en los resultados de una investigación, que deben ser congruentes con los fines de las políticas sociales que se derivan de un marco referencial político, ideológico o filosófico. En conclusión, y en términos claros, las prioridades se establecen por decisiones políticas, pero para ser realistas y viables deben apoyarse en criterios técnicos. Pero ahora, la cuestión es cómo establecer prioridades, proceso que se puede realizar en dos niveles. El primero es establecer prioridades a nivel microsocial, es decir, con individuos, familias, grupos o comunidades, y que se puede realizar respondiendo a 4 preguntas guía. La primera pregunta a responder es ¿cuál es el problema más grave? Y se trata de identificar a partir del diagnóstico cuál o cuáles son los problemas o necesidades más importantes dependiendo de la gravedad y riesgos que implican para las personas, lo que implica conocer los efectos que estos tienen sobre la gente, la naturaleza de sus consecuencias, la vinculación e interrelación que éstas tienen con los factores contextuales. La segunda pregunta es ¿qué reportará las mayores ventajas en el futuro? Y se trata de examinar los problemas o necesidades desde el mejor abordaje que se le puede dar y que implique un futuro prometedor con una resolución de larga o permanente duración. La tercera pregunta es ¿qué necesidades y problemas pueden atenderse con los recursos disponibles? Y se trata de considerar la factibilidad de la intervención analizando cuáles problemas y necesidades son más posibles de atender con los medios disponibles inmediatamente.
Y la cuarta pregunta es, ¿cuáles son los problemas que más preocupan a las personas? Y se trata de hacer una priorización con relación a la percepción social de la comunidad de los problemas y necesidades que ellos consideran más importantes, con el objetivo que la comunidad se movilice para solucionar la situación que es de su interés. El segundo nivel en el que podemos establecer prioridades es el macrosocial. Aquí, la determinación de prioridades está encaminada a tres objetivos. El primero, a seleccionar los problemas que se han de intervenir, llamado prioridades de acción. El segundo, a establecer qué problemas hay que conocer sus causas y sus soluciones, llamado prioridades de investigación. Y el tercero, a explorar las alternativas de intervención. Este tercer objetivo, explorar las alternativas de intervención, es un proceso que tiene como propósito el encontrar soluciones a cada problema o necesidad bajo dos criterios. El primero es que sea eficaz, es decir, es la capacidad de una intervención para prevenir o controlar un problema o satisfacer una necesidad. Debido a esto, es que la intervención debe cumplir también con dos aspectos relacionados a la eficacia. El primero, debe tener fiabilidad, que es la capacidad de la intervención para producir los mismos resultados en condiciones semejantes. Y dos, debe ser válida. Es cuando los resultados obtenidos se asemejan a los resultados que se esperaban obtener con la aplicación de la intervención. El segundo criterio es que sea factible, es decir, es la capacidad de una intervención para ser operativa en el contexto que le es propio. En otras palabras, es la posibilidad de que su implementación resulte exitosa. No obstante, esta depende de factores que pueden favorecer u obstaculizar su realización, como puede ser la factibilidad legal, es que la intervención respete el orden jurídico, las legislaciones, los derechos humanos y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La factibilidad política, es que exista una voluntad o apoyo decidido por la autoridad política de quien depende que se haga algo o no. La factibilidad económica, es que si un proyecto es productivo, que sea rentable, o si es un proyecto que ofrece un servicio que pueda financiarse con los recursos disponibles. La factibilidad organizacional, que existan las instituciones, organizaciones y el personal necesario y apropiado para realizar la intervención. La factibilidad técnica, que haya disponibilidad de usar y aplicar tecnología que sea necesaria y apropiada para la realización de la intervención. La factibilidad sociocultural, que no existan barreras como valores, creencias y modos de ser de la gente que obstaculicen la aplicación de la intervención, por lo que es necesario tratar de obtener la aceptación o consenso social. Y la factibilidad ética, que la intervención no presente efectos secundarios indeseables y que los cambios de comportamiento que se tratan de inducir busquen que las personas decidan de manera libre y autónoma ser sujetos de la intervención, salvo en situaciones de alto riesgo o emergencia social. De esta manera, el establecimiento de alternativas de intervención eficaces y factibles debe tener en cuenta tres puntos. El primero, el objetivo de estudio exploratorio. Esto con el propósito de examinar las diversas maneras en que se puede intervenir una misma situación y sus diferentes efectos consecuentes. El segundo, la población objetivo de la intervención, lo que implica tener un conocimiento amplio de la población a intervenir que permita analizar los factores predisponentes, facilitadores y de refuerzo de los comportamientos. Y el tercero es el nivel al que se dirige la intervención, que es determinar en qué parte de la evolución del problema es pertinente intervenir. Para realizar esta tarea, se pueden utilizar los siguientes instrumentos para explorar alternativas de intervención, tales como el modelo Procede, el marketing social, técnicas de creatividad como las grupales, el método Delphi, grupos nominales, grupos de creación participativa, brain rating, también asociación de ideas como brainstorming o lluvia de ideas, cinéctica y pensamiento lateral. El proceso para realizar estas técnicas la pueden consultar en los libros Instrumentos de Evaluación en Psicología de la Salud y en la Planificación Sanitaria, Conceptos, Métodos, Estrategias, así como en el artículo La técnica del grupo nominal, los cuales estarán disponibles en la plataforma Classroom para su consulta. Por otra parte, para discernir entre dos elementos para priorizar problemas o necesidades,
Aguilar Ibáñez y Anderegg en 2009 proponen 3 criterios de priorización en un nivel macrosocial. El primero es la importancia del problema. El segundo, la capacidad del programa o intervención para solucionarlo. Y el tercero, la factibilidad del programa o intervención. No obstante, para realizar el proceso de determinación de prioridades a nivel macrosocial, se tiene que seguir los siguientes pasos o acciones. La primera es definir los criterios de decisión. Estos pueden ser los mencionados anteriormente, los que son importancia del problema, capacidad del programa o intervención para solucionarlo y la factibilidad del programa o intervención, o se pueden establecer en un consenso. La segunda es preseleccionar los problemas. Aquí se deben seleccionar con relación a su urgencia de solución. Si son demasiados, se puede utilizar el método del trillaje, que es una técnica de selección y clasificación en la enfermería y la medicina de emergencias y desastres en el cual se evalúa las prioridades de atención dependiendo de la enfermedad o problema, su posibilidad de supervivencia, sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. En el ámbito de las necesidades y problemas sociales, este método se basará en el estado de desarrollo y gravedad de la situación, la urgencia de solución, los satisfactores y recursos que requieren y estén disponibles. La tercera es estimar y comparar los problemas. La cuarta es el análisis de la importancia del problema y de la capacidad del programa. Esto se puede realizar siguiendo el cuadro siguiente, en el cual se jerarquiza la importancia de los problemas o necesidades de las personas, se evalúa si los programas de las instituciones u organismos tienen la capacidad de dar el servicio o atender la situación y señala la conclusión o decisión de acción a realizar basados en los 2 datos anteriores. La sexta fase del diagnóstico social es el establecimiento de las estrategias de acción necesarias para enfrentar con éxito los problemas que se presentan en cada coyuntura. De acuerdo con Aguilar Ibáñez y Anderegg en 2009, el concepto de estrategia desde la visión de la intervención social se refiere a las acciones concretas con el fin de mantener y orientar un proceso en una determinada dirección, teniendo en cuenta que en ese proceso se introduce un flujo continuo de cambios, innovaciones y retrocesos. De esta manera, establecer la estrategia más adecuada requiere conocer las causas del problema o necesidad, las razones del comportamiento que refuerzan, agravan o causan el problema o necesidad, y los factores que inciden y o condicionan el problema o necesidad. Es importante obtener esta información debido a que el siguiente paso en el proceso del diagnóstico es relacionar estos datos para descubrir los puntos fuertes y débiles de la situación que se pretende modificar, por lo que, para realizar esta tarea, se puede utilizar los siguientes instrumentos. Matriz DAFO o detección de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades según el modelo de Harvard. Este método ordena la información en una cuadrícula donde se puede identificar las limitaciones y potencialidades de la situación social. Esta información se somete al escrutinio de la comunidad y del investigador, quienes bajo sus propias valoraciones y juicios le asignan un valor negativo o positivo a los datos, así como si estos consideran que dichos factores de la situación son de índole interno o externo. Las circunstancias internas, debilidades y fortalezas, es un autodiagnóstico del grupo o comunidad en el que constatan aquello con lo que cuentan o disponen de manera positiva o negativa, habilidades, motivaciones, emociones, etc. Por otra parte, las circunstancias externas, amenazas y oportunidades es una valoración de las condiciones y situaciones contextuales de carácter potencial que pueden afectar positiva o negativamente los intereses del grupo y las posibilidades que se tiene para intervenir dicha problemática o necesidad, ya sean programas, seguridad, participación de asociaciones civiles, etc. La regla SODA-MECA. Esta regla se dirige a considerar en la estrategia de intervención de un problema o necesidad una estrategia para mantener, conservar y o mejorar aquello que es positivo en la comunidad o para aprovechar una oportunidad que se puede presentar en un momento dado que, si no es aprovechada, puede generar un nuevo conflicto o problema. De esta manera, esta regla SODA-MECA es una mnemotecnia de lo que consideramos satisfactorio, hay que saber cómo mantenerlo para que no se deteriore. A veces se presenta una oportunidad y hay que saber cómo explotarla a tiempo en beneficio del grupo o comunidad. Cuando se detecta una situación o hecho desfavorable, conviene
corregirlo cuanto antes para rentabilizar el tiempo de reacción. Cuando se identifica algo amenazante, hay que saber afrontarlo sin demora para neutralizar o eliminar sus efectos. Esquema PAN-SET o problema, acción, métodos, causa, estrategia, tecnología. Como ya hemos comentado anteriormente, las necesidades y problemas usualmente tienen múltiples causas, por lo que las estrategias deben estar orientadas a la intervención en diversos niveles. Para ello, se puede utilizar el esquema PAN-SET, que estructura de manera fácil las causas del problema, la acción estratégica para su solución y los métodos y tecnologías que se utilizarán para la resolución. Otra herramienta para establecer la estrategia de acción es el análisis de importancia, competencia y poder. La organización comunitaria se activa en presencia de lo que la comunidad siente como un problema o necesidad. Por ello, es indispensable evaluar tanto la importancia que estos le dan a la situación como la competencia y poder que las personas sienten que tienen para resolver su condición, ya que, al momento de elegir la problemática a intervenir, el análisis de estos factores puede garantizar el éxito o fracaso de una intervención. De esta manera, al decir importancia atribuida a un problema, nos referimos al grado de malestar que la situación provoca en las personas o grupo y al consecuente deseo de cambio. Es así como este componente se vuelve en un aspecto motivacional, ya que al ser reconocido como importante, puede movilizar la energía de la comunidad para buscar su solución. No obstante, la percepción de importancia es subjetiva, por lo que, para movilizar la acción colectiva, se debe lograr una convergencia social o consenso sobre el grado de importancia mediante la integración de las necesidades de todas las personas. Cuando hablamos de competencia, nos referimos al conjunto de conocimientos, habilidades e instrumentos necesarios para afrontar con éxito el problema o necesidad. No obstante, la autopercepción de la competencia que se genera con relación al problema depende de dos aspectos. El primero es la percepción, previsión o anticipación del éxito ante la situación, el cual se vuelve en un agente motivador, ya que las personas prevén resultados positivos al llevar a cabo ciertas acciones, lo que incide en su autoestima. El segundo es la autoestima personal y del grupo que, cuando es baja, produce dependencia y una tendencia a ser usuario de los beneficios sin participar en el proceso, puesto que se perciben incapaces, sin recursos o sin motivación para actuar. El último factor que se debe analizar es la percepción de poder personal y de grupo, que aquí se refiere a la posibilidad de producir o impedir los cambios. De esta manera, quien cree que no tiene poder se siente impotente y no emprende acciones de cambio. Estas tres variables pueden presentarse frente a la solución de un problema en diversas combinaciones que estará acompañada de ciertos sentimientos, acciones y la adopción de soluciones y apoyo particulares. No obstante, se presenta una tabla con las combinaciones más significativas y las acciones y apoyos que pudieran servir para cada una de estas soluciones. Cuando tenemos una combinación elevada de importancia del problema, elevado poder, elevada competencia, hay sentimientos de estar controlando la situación, confianza en la propia capacidad para solucionar los problemas, pero un riesgo de sobrevaloración de uno mismo. Las acciones probables que se pudieran tomar son las acciones dirigidas al cambio, con una infravaloración del riesgo y de la complejidad. Los tipos de apoyo podrían ser acciones de puesta en marcha y un test de realidad. Para una combinación de elevada importancia del problema y de poder, pero baja competencia, se pueden presentar sentimientos de inadecuación, malestar y conflicto interior. No obstante, las acciones que se pudieran tomar es actuar por ensayo y error, acciones no proyectadas, acting out, rechazo y negociación de la realidad. Y los tipos de apoyo que se pudieran dar es la formación, el consejo y asesoramiento y la asistencia técnica. Cuando se tiene una combinación de elevada importancia del problema y competencia, pero bajo poder, pueden surgir sentimientos de impotencia y o de angustia, resentimiento hacia el que detenta el poder y un sentimiento de ser o estar desaprovechado o desperdiciado. Las acciones que se tomarían serían una crítica a quien detenta el poder, rebelión, delegar y o desplazar el problema. El tipo de apoyo que se le pudiera dar es la estrategia de la conexión, un análisis del contexto y la verificación del poder efectivo. Finalmente, cuando hay una combinación de elevada importancia del problema, pero baja competencia y bajo poder, puede surgir un sentimiento de estar a merced de otros, una desconfianza al cambio, un sentido de impotencia y desmotivación.
Las acciones que se pudieran tomar es la delegación en otros, la pasividad, la rebelión activa o pasiva, la búsqueda de soluciones y de relaciones individuales, y el tipo de apoyo que se le pudiera dar es organizar el descontento. La última fase del diagnóstico social es el análisis de contingencias para el establecimiento del grado de viabilidad y factibilidad de la intervención. Después de establecer las estrategias, se tiene que realizar un análisis de contingencias para identificar posibles obstáculos y dificultades que pudieran presentarse al implementar dichas estrategias, así como determinar el grado de viabilidad de la intervención. Para realizar esto, se debe identificar dentro de la situación contextual del problema y del abordaje de la solución los factores positivos, negativos o neutros que podrían influir en la estrategia de intervención. Por lo tanto, hay que comprender completamente la dinámica que moviliza las relaciones entre los hechos sociales, la vinculación de los actores con esos hechos y su posible actuación ante ellos, con el objetivo de establecer ciertas posibilidades de acción dentro de un umbral de lo posible, considerando la dirección prevista y los objetivos estratégicos de la acción, lo que implica determinar bajo qué condiciones y circunstancias es posible intervenir, reconociendo las limitaciones y restricciones de la intervención. Para identificar estos factores que pueden influir en la estrategia de acción, se debe realizar dos tipos de análisis. El primero es un análisis de actores sociales. Se dice actor social a todo conjunto social que comparte intereses y o racionalidades en relación con algún problema, cuestión, situación o circunstancia y posee cierto grado de preocupación por el resultado de una acción que puede causar un conflicto de intereses. Por lo tanto, se hace necesario realizar un análisis a profundidad de los actores sociales presentes y que estructuran una situación, lo que implica 1. Identificar los actores sociales interesados, implicados y afectados directa o indirectamente por las medidas que se van a tomar, es decir, tener bien localizados aquellas partes que configuran el ambiente social o socioambiental, puesto que estos pueden convertirse en actores sociales. Para ello, podemos considerar a los siguientes: los administradores de los diferentes niveles de gobierno local, las asociaciones y los grupos de carácter político, religioso o asociativo que operan en la comunidad, los servicios y los operadores sociales y sanitarios en la comunidad, otros servicios como la escuela y los maestros, servicios de ocio y tiempo libre y los encargados, las asociaciones sindicales y empresariales ligadas a la comunidad, personas, grupos, instituciones y sectores sociales directa o indirectamente involucrados o afectados por la intervención, programa o proyecto, líderes de la comunidad, minorías activas, grupos de incidencia y formadores de opinión, etc. 2. Definir las exigencias sociales, intereses y racionalidades, es decir, analizar y conocer el tipo de motivadores, exigencias e intereses que cada actor social tiene, con el objetivo de prever y anticipar posibles conflictos ante las medidas que se quieren tomar. 3. Prever los conflictos que pudieran originar los intereses y exigencias contrapuestas, es decir, aquellas acciones, intervenciones, programas y proyectos que su implementación pueda atraer el descontento de algún sector de la población. 4. Prever la conducta de los actores sociales, principalmente de aquellos que pueden influir negativamente en la intervención que se realiza. Todo esto con el propósito de prever una conducta negativa y prevenir este comportamiento y sus consecuencias. No obstante, cuando se puede anticipar esta situación, se tendrá que corregir la estrategia de acción cuando dicha conducta afecte gravemente el propósito de la intervención. El segundo es un análisis de la interacción de objetivos y relaciones. Ante una determinada situación se establecen relaciones de colaboración o cooperación, de conflicto o negociación, tanto con la comunidad como con los grupos de interés. Así, uno de los objetivos de la intervención social es crear relaciones y conexiones entre los individuos y los grupos, con el propósito de que descubran las necesidades y problemas que pueden tener en común y las ventajas que pueden obtener del esfuerzo conjunto. Sin embargo, estas relaciones no solo se deben establecer en base a los valores de grupo, también se requiere un análisis de la distribución del poder entre las partes, el tipo de relación existente entre las partes, ya sea conflictiva o de consenso, y los objetivos que cada parte persigue, ya sean convergentes o divergentes. De esta manera, cuando existe un desequilibrio en el poder y la parte en desventaja no ve satisfechas sus necesidades,
Es muy difícil que estos acepten el proceso de cooperación o de negociación, por lo tanto, hay que analizar la cualidad de la relación conflictiva o de consenso y el grado de convergencia-divergencia de los objetivos para definir mejor la situación y elegir una estrategia de alianza más apropiada. Así, cuando se tiene una situación con relaciones consensuales y objetivos convergentes o comunes, la vía para la cooperación y negociación estará abierta. Por lo contrario, cuando se tienen relaciones conflictivas y objetivos divergentes o contrapuestos, se dan las condiciones para la hostilidad y la enemistad. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención y les compartimos las referencias que se utilizaron para realizar este video.